Imagina despertarte, ir a trabajar, y que para cuando termina tu turno, tu salario ya no alcance ni para comprar un pan. Ahora imagina que tu madre usa el dinero que ganaste para forrar las paredes de tu casa. Porque es más barato que el papel de pared normal. Esto no es ciencia ficción. Pasó de verdad. Y hoy te voy a contar cómo un país entero llegó al punto en que el papel en el que estaba impreso el dinero valía más que el dinero mismo. Estamos hablando de Alemania, 1923. Y lo que estás a punto de escuchar no son exageraciones de internet, niños jugando con torres de billetes como si fueran bloques de Lego, gente pagando carretillas enteras de dinero por una barra de pan, y un desorden mental tan real que los médicos alemanes le pusieron nombre. Quédate hasta el final, porque el final de esta historia es la parte que casi nadie cuenta, y es la que explica por qué, décadas después, un país entero le tuvo pánico a la inflación durante generación tras generación. Vamos al principio. Para entender esto tenemos que retroceder a 1918. Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial. Y perder esa guerra no significó solo perder territorio o soldados. Significó firmar el Tratado de Versalles, un documento que obligaba a Alemania a pagar reparaciones de guerra gigantescas a los países vencedores. Piénsalo así, es como si a ti te obligaran a pagar, de por vida, la factura completa de la reconstrucción de la casa de tu vecino, mientras la tuya sigue en ruinas. El gobierno alemán, la recién nacida República de Weimar, se encontró con un problema brutal, no tenía suficiente dinero para pagar esas reparaciones, ni para reconstruir su propia economía. ¿Y qué hicieron? Lo que hace cualquier gobierno desesperado, empezaron a imprimir más dinero. Pero el verdadero desastre empieza en enero de 1923. Francia y Bélgica, hartas de que Alemania no pagara sus reparaciones a tiempo, hicieron algo drástico, invadieron el Ruhr, la zona industrial más importante de Alemania. Ahí estaban las minas de carbón, las fábricas de acero, el corazón productivo del país. La respuesta del gobierno alemán fue ordenar una huelga general en la región. Miles de trabajadores dejaron de producir como forma de resistencia pasiva. El problema es que esos trabajadores necesitaban comer. Y el gobierno decidió pagarles sus salarios, sin que estuvieran produciendo nada. ¿De dónde salió ese dinero? Ya lo sabes. De la máquina de imprimir billetes. Y aquí es donde la historia deja de ser un problema económico normal, y se convierte en una de las locuras financieras más brutales de la historia moderna. Vamos a ver los números, porque necesitas verlos para creerlos. Antes de la guerra, en 1914, un dólar estadounidense valía unos 4 marcos alemanes. Una relación normal, estable. Para finales de 1920, ese dólar ya valía 70 marcos. Un año después, en 1921, subió a 180 marcos. Hasta ahí, mal, pero manejable. El problema es lo que viene después. En enero de 1923, un dólar valía 48.000 marcos. Para junio de ese mismo año, 192.000 marcos. Para octubre, agárrate. 170.000 millones de marcos. Y en noviembre de 1923, en el pico absoluto de la locura, un solo dólar estadounidense valía 4,2 billones de marcos alemanes. Para que te hagas una idea de la velocidad, los precios se duplicaban cada 2 días. No cada mes. Cada 2 días. Ahora, olvídate de los números por un segundo y piensa en lo que esto significaba para una familia normal. Los trabajadores alemanes empezaron a cobrar su salario 2 veces al día. ¿Por qué? Porque si esperaban hasta la noche para gastar el dinero de la mañana, ese dinero ya había perdido tanto valor que no alcanzaba ni para lo básico. En cuanto sonaba la campana del mediodía, la gente salía corriendo de la fábrica directo a la tienda a gastar cada marco antes de que perdiera más valor. Existe una anécdota muy famosa, que se cuenta tradicionalmente en las clases de economía, aunque no está documentada como un hecho puntual verificado, la de un hombre que llevaba su dinero en una carretilla para hacer las compras. Se distrajo un momento, dejó la carretilla sin vigilancia, y cuando volvió, alguien se había robado la carretilla.
El dinero, en cambio, seguía ahí tirado en el suelo. Nadie se molestó en llevárselo. Si anécdota exacta o leyenda con base real, si es un hecho documentado que la gente literalmente transportaba el dinero en carretillas y canastas para hacer sus compras diarias, porque los billetes de baja denominación ya no servían de nada. Y aquí llegamos al corazón de esta historia. Al punto que le da el título a este video. Los billetes de baja denominación, 1 marco, 5 marcos, se volvieron tan inútiles que la gente empezó a buscarles otros usos. Y es aquí donde la realidad se vuelve casi surrealista. Las madres alemanas usaban esos billetes para encender las estufas y las calderas de casa. Era más barato quemar dinero que comprar leña o carbón. Se usaban billetes para forrar moldes de pastel en la cocina. Y el ejemplo más famoso de todos, había alemanes que literalmente empapelaban las paredes de su casa con billetes de 1 marco. ¿Por qué? Porque comprar el rollo de papel de pared más barato del mercado costaba más marcos que cubrir esa misma pared directamente con billetes. Piensa en eso un segundo, el dinero, que se supone que representa el valor de las cosas, se había vuelto más barato que el papel decorativo genérico. El papel de pared valía más que el papel del dinero. Los niños, mientras tanto, jugaban con fajos enteros de billetes como si fueran bloques de construcción, o hacían cometas con ellos. Para un niño de esa época, un billete de 100.000 marcos no era dinero. Era un juguete. La cosa llegó tan lejos que el gobierno tuvo que imprimir billetes de denominaciones absurdas, 100.000 marcos, 1 millón, 1.000 millones, y finalmente, billetes de 1 billón de marcos, eso es un 1 seguido de 12 ceros, impreso en un solo pedazo de papel. Y esto generó algo que hoy suena increíble. Los médicos alemanes de la época documentaron un supuesto trastorno psicológico al que llamaron informalmente el mal de los ceros o ceromanía. Pacientes que, después de meses viendo billetes con cifras cada vez más disparatadas, desarrollaban una obsesión compulsiva por escribir filas interminables de ceros en cualquier papel que tuvieran a mano. No hace falta ser psiquiatra para entender por qué, cuando tu cerebro procesa números de 12 dígitos todos los días solo para comprar pan, algo se rompe en tu relación con la realidad. Llegado cierto punto, los alemanes simplemente dejaron de confiar en el dinero. Y cuando una sociedad entera pierde la fe en su moneda, pasa algo muy antiguo, vuelve el trueque. Los agricultores empezaron a negarse a vender sus cosechas a cambio de billetes. Preferían intercambiar comida directamente por herramientas, ropa o zapatos. Familias enteras de las ciudades viajaban en tren hasta el campo para cambiar objetos de valor, joyas, herencias familiares, hasta pianos, por sacos de patatas o harina. Un piano entero podía valer, literalmente, un saco de comida. Cada transacción se convertía en un ejercicio de desesperación y desconfianza mutua. Nadie quería quedarse con dinero en la mano más tiempo del necesario, porque cada hora que pasaba, ese dinero valía menos. Ahora, hagamos una pausa y entendamos el mecanismo, porque esto no fue mala suerte. Fue una consecuencia directa y predecible de una decisión política. Cuando un gobierno imprime dinero sin que haya más bienes o servicios reales respaldándolo, lo único que logra es que haya más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Y cuando hay más dinero compitiendo por los mismos panes, los mismos zapatos, la misma leña, los precios de esos productos suben. Y suben. Y siguen subiendo. El problema es que, una vez que la gente empieza a esperar que los precios sigan subiendo, deja de ahorrar y gasta el dinero lo más rápido posible. Eso acelera todavía más la subida de precios. Es una espiral que se retroalimenta a sí misma, y una vez que empieza, es extremadamente difícil de frenar. Alemania no fue la primera ni la última en caer en esta trampa. Casos similares, aunque con matices distintos, se han visto después en Hungría en 1946. De hecho, la hiperinflación húngara fue matemáticamente aún más extrema que la alemana, y más recientemente en Zimbabue a finales de los años 2000, donde también llegaron a imprimir billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses. Pero ninguno de esos casos capturó la imaginación popular como el papel de pared alemán de 1923. Para noviembre de 1923, Alemania estaba al borde del colapso total. No solo económico, político.
Ese mismo mes, un tal Adolf Hitler intentó dar un golpe de Estado en Múnich, el infame putsch de la cervecería, un intento fallido, pero una señal clara de lo inestable que se había vuelto el país. Al mismo tiempo, estallaban levantamientos comunistas en varias regiones alemanas. En medio de este caos, el canciller Gustav Stresemann tomó una decisión radical: crear una moneda completamente nueva, el Rentenmark. Esta nueva moneda no estaba respaldada por oro. Alemania ya no tenía suficiente, sino por algo distinto: una hipoteca sobre toda la industria y la tierra agrícola del país. Básicamente, el gobierno le dijo a la gente: esta moneda vale, porque está respaldada por las fábricas y los campos de Alemania misma. Y sorprendentemente, funcionó. La introducción del Rentenmark, junto con una renegociación de la deuda de guerra a través del Plan 2 y nuevos préstamos estadounidenses, logró detener la espiral. Para 1924, la moneda se había estabilizado. Alemania había sobrevivido. Pero el daño ya estaba hecho. Aquí está la parte que casi nadie cuenta cuando habla de esta historia. La hiperinflación de 1923 no solo destruyó el valor del dinero. Destruyó los ahorros de toda una generación. Familias que habían trabajado toda su vida para guardar dinero para su vejez, de repente se encontraron con que esos ahorros no alcanzaban ni para comprar una barra de pan. La clase media alemana, la que más confiaba en el sistema, fue una de las más golpeadas. Y ese trauma colectivo dejó una marca psicológica tan profunda que, décadas después, cuando Alemania Occidental creó su Banco Central en 1949, el Bundesbank, le dieron una única misión sagrada por encima de todas las demás: mantener la estabilidad de precios a toda costa. Ni el empleo, ni el crecimiento económico, la prioridad número uno era que esto nunca, jamás, volviera a pasar. Ese mismo miedo heredado de 1923 sigue influyendo, hasta el día de hoy, en cómo Alemania y el Banco Central Europeo piensan sobre la inflación. La próxima vez que escuches que Alemania es obsesiva con controlar la inflación en la Unión Europea, ahora sabes de dónde viene esa obsesión. Y hay algo más que los historiadores llevan décadas debatiendo: el papel que jugó esta crisis en el terreno fértil para el extremismo político que arrasaría Alemania una década después. Una sociedad empobrecida, humillada, que había perdido la fe en sus instituciones y en su propio dinero, se volvió mucho más receptiva a discursos radicales que prometían orden y un culpable fácil de señalar. No fue la única causa, sería demasiado simplista decir eso, pero sí fue uno de los ingredientes en una mezcla que, años más tarde, tendría consecuencias devastadoras para el mundo entero. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre un país imprimiendo dinero de más, o escuches la palabra inflación en el noticiero, piensa en esto: en 1923, en el corazón de Europa, hubo un momento real, documentado, fotografiado, en el que una familia alemana consideró más racional forrar su pared con dinero que comprar papel tapiz. No es una metáfora. No es una exageración de Internet. Pasó. Y la lección que dejó fue tan dura, que todavía hoy, 100 años después, sigue moldeando cómo los bancos centrales del mundo piensan el dinero. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete, porque en este canal vamos a seguir contando los episodios más locos, pero completamente reales, de la historia económica mundial. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que ha sido la crisis financiera más extrema de la historia? Yo tengo mi próximo video ya pensado sobre uno de los casos, y créeme, es todavía más extremo que este. Nos vemos en el próximo video.